En este video tutorial vamos a aprender a cómo prepararnos la oración subordinada para su análisis correcto, independientemente de que sea una subordinada sustantiva, una subordinada adjetiva o una subordinada adverbial. Y para eso vamos a ver este método dispuesto en 6 pasos. Lo importante de cualquier método es que sobre todo se siga el orden en el que está concebido. Por tanto, es muy importante que hagáis caso a los números que tenéis a la izquierda, ¿vale? Y que siempre os acostumbréis a analizar las oraciones subordinadas de la misma forma. Este método consta de 6 pasos y realmente los 3 primeros, vamos a ver que hay una separación entre los 3 primeros pasos y los 3 siguientes. En la primera parte los 3 primeros pasos corresponderían lo que sería la fase de preparación. En esta fase vamos a hacer la preparación de la oración, mientras que en los siguientes 3 pasos lo que veremos será la fase de clasificación. Bien, el primer paso consiste en localizar todos los verbos, tanto los verbos en forma personal como los verbos en forma no personal. Ya sabemos que para hablar de oración subordinada tenemos que tener más de un verbo en forma personal, pero podemos tener pues eso, como mínimo 2, pero podremos encontrarnos con infinitivos, gerundios y participios. Así que es fundamental que tengamos localizados todos los verbos, independientemente de que estén conjugados o que sean infinitivos, gerundios o participios. Una vez que tenemos ya localizados los verbos, el siguiente paso es localizamos los nexos. Y hay que diferenciar los nexos coordinantes de los nexos subordinantes. Yo habitualmente lo que hago es los nexos coordinantes los encuadro y los nexos subordinantes los redondeo. Y de esa manera, gráficamente, me resulta más fácil y de un vistazo veo si es un nexo de un tipo u otro. La forma más sencilla de descartar los nexos subordinantes y los coordinantes es, no sabemos los 4 o 6 más habituales nexos coordinantes, las conjunciones coordinantes copulativas, las disyuntivas, las distributivas, las adversativas y el resto de palabras que no son sustantivos, adjetivos, adverbios, preposiciones, es decir, no son las palabras que estamos acostumbrados en la oración simple, pues serán nexos subordinantes. Ya los iremos viendo y de forma más detallada en los siguientes videotutoriales. Y para finalizar con la fase de preparación, emparejaremos los nexos subordinantes con los verbos en forma personal. Esto es el paso fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Realmente los nexos subordinantes actúan como imanes o como campos electromagnéticos. Atraen a los verbos que tienen más próximo a la derecha. Luego lo vamos a ver con los ejemplos. Si de forma esquemática, si tenemos por ejemplo un nexo y tenemos un verbo y un verbo, lo que sucede, y este nexo es un nexo subordinante, lo vamos a redondear, vamos a ver que este nexo afecta a este verbo, al primer verbo, y esto constituiría la subordinada. Mientras que este otro verbo, el verbo más alejado del nexo, el que está más alejado de ese campo de acción, de atracción del nexo, nos encontraríamos por tanto con el verbo principal. Para saber si estamos analizando o preparando correctamente la oración subordinada, nos tiene que sobrar siempre un verbo. Ese verbo será el verbo principal y será el verbo por el que nos introduzcamos en el análisis de la oración. Será la puerta por la que accedamos a ese análisis, ¿vale? Nos tiene que quedar siempre un verbo desemparejado y ese será el verbo principal. Una vez que nos hemos preparado la oración, lo que tenemos que hacer es clasificarla. Y para eso pasamos al paso número 4. Una vez que ya tenemos delimitada la oración, fijaos, como por ejemplo en el caso de la anterior, imagínense que tenemos ya el nexo, tenemos acotada la oración y tenemos el nexo más el verbo. Pues, ¿cómo sabremos si nos encontramos ante una oración subordinada sustantiva? Si se puede sustituir el nexo más la oración subordinada que nos hemos delimitado en los pasos anteriores por eso, por el pronombre eso o esas cosas, nos encontraremos ante una oración subordinada sustantiva. ¿Que vemos que no es posible?
la sustitución por el pronombre eso o esas cosas, pasaremos a la quinta prueba. En este caso, la quinta prueba es todavía más sencilla. Aquí solamente nos preocupará el nexo, nos olvidamos del resto, del verbo, el verbo que estará subordinado y de lo demás. Intentaremos sustituir únicamente el nexo por el que, la que, los que, en el que, es decir, y en todas sus variantes, ya sean masculinas, femeninas, singulares o plurales. Que tampoco podemos sustituir el nexo por el que, la que, los que, pues entonces volveremos otra vez a intentar, cogiendo el nexo y el verbo, es decir, la oración subordinada, sustituirla por los adverbios así, allí o entonces. De esta manera veremos si nos encontramos ante una subordinada adverbial de lugar, tiempo o modo. Que tampoco, pues por descarte, nos encontraríamos ante lo que se denominan las oraciones subordinadas adverbiales impropias, que ya veremos más adelante. Vamos a ver todo esto que hemos visto de forma teórica en las tres oraciones que tenemos de ejemplo en la siguiente. Lo primero que hacemos es marcarnos los verbos. En este caso tengo llamó y es. Y lo que hago, ese es el primer paso. Tengo dos verbos, los dos verbos en forma personal. Ahora voy a buscar el nexo. En este caso, la palabra que se sale de lo normal, que no es las categorías gramaticales más habituales, la oración simple es que, por tanto, ya tengo localizado este nexo. Y ahora me queda emparejar este nexo con el verbo que tiene más próximo a su derecha. En este caso es llamó. Como yo sé que me tiene que quedar un verbo siempre suelto, yo perfectamente puedo acotar esta oración de esta manera, porque este verbo será el verbo principal y tendrá que quedar fuera de la subordinada. En la oración anterior vamos a hacer lo mismo. Tengo el verbo dijo, tengo vendría, la palabra que puede hacer de nexo es que, y este que será el nexo, estará subordinando al verbo que tiene más próximo a su derecha, y de esta manera acoto la oración subordinada. En la oración final, verbo que damos, vimos, y aquí la palabra que podría hacer de nexo es dónde. Y el verbo que podría estar subordinado por este dónde es el que tiene más próximo a su derecha, por tanto, en principio quedaría así. Lo que he hecho ha sido la fase de preparación. Me he preparado estas oraciones para su análisis. Ahora vamos a ver si estas oraciones subordinadas, las que tengo entre los corchetes, son sustantivas, adjetivas o adverbiales. En la primera oración me dijo que vendría todos los fines de semana. Voy a ver si es una subordinada sustantiva. Voy a comprobar que puedo decir perfectamente me dijo eso. Es decir, ¿he podido sustituir que vendría todos los fines de semana por eso? Sí. Luego me encuentro ante una proposición subordinada sustantiva. En la siguiente oración, la chica que me llamó es mi novia. Voy a ver si es una subordinada sustantiva. La chica, eso es mi novia. Me doy cuenta que no. La chica, eso no tiene sentido. Es mi novia. Luego, subordinada sustantiva no va a ser. Pues voy a ver si es una subordinada adjetiva. La chica, la cual me llamo, en este caso sí, he podido sustituir el nexo por la cual, luego me encuentro ante una proposición subordinada adjetiva claramente. Y para concluir, quedamos donde nos vimos por primera vez, vuelvo a comprobar a ver si es una sustantiva, quedamos eso, no tiene sentido, no va a ser una sustantiva, quedamos lo cual nos vimos, tampoco va a ser una adjetiva, luego voy a ver si es una oración subordinada adverbial. Quedamos allí. Veo que puedo sustituir toda la oración donde nos vimos por primera vez por el adverbio allí. Luego me encuentro ante una proposición subordinada adverbial. En este caso además pues sería de lugar porque lo puedo sustituir por el adverbio allí.